nivel internacional son cerca de 580,000 casos anuales de linfomas. Y en lo que es Latinoamérica y el Caribe son cerca de 39,000 casos anuales de linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente. En el caso de Panamá tengo el dato que según Globocan del 2018 son cerca, está posicionado en el número 12, en la posición número 12 y son cerca de 4.5 casos cada 100,000 habitantes. Eso nos da un aproximado de 204 casos anuales, de los cuales 135 son hombres y cerca de 69 son mujeres. Eso indica que es una enfermedad que tiene una mayor prevalencia en el sexo masculino y también se triplica su incidencia a partir de los 60 años de edad. Ok, perfecto. Hablemos de algo muy importante en este tipo de temas cuando hablamos de tipo de cáncer y otras dolencias, otras enfermedades, es el tema del tratamiento. ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué novedades también? Porque a medida que la tecnología va avanzando y la ciencia va avanzando, hay tratamientos que le dan una mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Correcto. Bueno, para poder hablar de tratamiento, hace falta explicar que los linfomas, según el tipo de linfoma, según el estadio, según si el paciente tiene más comorbilidades médicas, es decir, más enfermedades asociadas, el tratamiento puede variar. Entonces, recordando que el linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático y por eso se denomina linfoma, nosotros en el sistema linfático tenemos ganglios. Tenemos ganglios a nivel de cuello, tenemos ganglios a nivel detrás de las orejas, en las axilas, tenemos ganglios en las ingles y es importante que estos ganglios usualmente pueden medir 2 centímetros, pero cuando hay un proceso infeccioso, llámese una gripe, una infección en la garganta, pueden aumentarse de tamaño y eso no necesariamente es un linfoma. Eso se da cuando hay un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa combate esta enfermedad. Y los linfomas es cuando estos ganglios, además de estar aumentados, empiezan más sintomatología. Los pacientes suelen tener fiebre, pueden tener una sudoración exclusivamente en la noche. Son pacientes que se acuestan en la noche, que mojan la cama completamente y durante el día pueden pasar normal. Y dependiendo de esto, se puede clasificar en tumores agresivos o indolentes. Pero en cuanto al tratamiento como tal, la base es inmunoquimioterapia. Eso quiere decir, o inclusive radioterapia en algunos estadios. Inclusive en algunos estadios ya más tempranos se puede utilizar lo que se denomina watch and wait, que básicamente es observar y vigilar la evolución del paciente, pero sí hay que tomar en cuenta que dependiendo del estadio, el tratamiento puede cambiar. Y cabe resaltar que hace 20 años, con la nueva implementación de los anticuerpos monoclonales, los pacientes han mejorado su supervivencia. Entonces, este hallazgo en la ciencia ha sido muy importante para el tratamiento de estos pacientes. Ok, perfecto. Hablaba un poco, acaba de mencionar algunos síntomas, pero en general, ¿cuáles son esos síntomas para que las personas estén alerta, ¿no? Bueno, estoy presentando estos síntomas, son muy persistentes, puede estar ocurriendo esto, ¿no? Pues somos muy dados a que si tengo algo, bueno, me tomo tal cosa y listo, me pasa, pero ¿cuáles son esos síntomas, lo que son alerta? Claro, bueno, los síntomas son muy similares a los de un resfriado. Por lo general, los pacientes pueden sentir una fatiga muy fuerte. De hecho, 2 de cada 3 pacientes tienen fatiga, lo cual es muy inespecífico, ¿verdad? Porque también en una gripe podemos llegar a sentir fatiga. También pérdida de peso es importante. La pérdida del peso de los pacientes quizá es uno de los signos pues más importantes y que no se parecen tanto a los de una infección. La sudoración nocturna, como le mencioné, cuando tenemos pacientes, recordemos que las mujeres también a partir de los 50 años entran en un periodo de menopausia y tienen sudoraciones, ¿verdad?
pero estas sudoraciones son a lo largo del día. En esta del linfoma es exclusiva en la noche. Es una sudoración nocturna y es muy, muy, muy fuerte. Entonces, es muy indicativo de lo que es el linfoma. Y por supuesto, el aumento de los ganglios linfáticos. Entonces, los pacientes experimentan un aumento de los ganglios linfáticos y la consistencia de estos ganglios es dura, muy, muy dura. Usualmente no se pueden mover. Cuando uno palpa un ganglio linfático, usualmente tienen cierta movilización, pero los linfomas no, están adheridos y pueden llegar a crecer hasta 10 centímetros o más. Entonces, es importante estar viendo y palpándose los ganglios para evitar pues un linfoma y consultar ante cualquier duda, porque los síntomas, como te dije, son muy inespecíficos. Okay, que podrían confundirse con otra enfermedad, con otra dolencia, ¿cierto? Ok, Correcto. el tema del diagnóstico, o sea, a través de qué pruebas se realiza el diagnóstico de este tipo de cáncer? El diagnóstico, usualmente, como cualquier patología, necesitamos una adecuada historia clínica del paciente, un adecuado examen físico donde se palpen los ganglios, pero recordemos que los ganglios, tenemos ganglios en todo el cuerpo. Entonces vamos a tener ganglios que son palpables, es decir, que yo los puedo tocar fácilmente, y ganglios que van a estar, por así decirlo, escondidos en nuestro cuerpo y no los vamos a poder palpar. Para esto ocupamos imágenes. Lo recomendado es un PET scan o un TAC. Son pruebas de imágenes en la cual nosotros vemos los sitios donde podemos tener estos ganglios inflamados o estas masas. Adicionalmente, el diagnóstico como tal para definir qué tipo de linfoma es, se hace por una biopsia excisional y eso quiere decir que se extrae completamente la masa, el ganglio, y mediante el microscopio se puede observar y definir qué tipo de linfoma es. Adicionalmente, los exámenes y análisis de sangre que se utilizan de hemoglobina, pruebas de función renal, hepática y demás pruebas sanguíneas. Ok, perfecto. El tema de las causas, doctora, ¿qué causas, cuáles son las causas del linfoma? Bueno, los linfomas están relacionados a diferentes etiologías o causas, fundamentalmente pacientes que tienen un sistema inmunológico bastante bajo, pacientes que han sido inmunocomprometidos, les llamamos nosotros, pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, tienden a tener una mayor probabilidad de padecer un linfoma, ya que su sistema inmunológico está comprometido. Pacientes que hayan sido expuestos a radiación o inclusive a esquemas de quimioterapia o radioterapia por otro cáncer previo, son pacientes que están en un alto riesgo de llegar a padecer de un linfoma. Ok, perfecto. Ya para ir finalizando, doctora, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo, precisamente, bueno, principal, el sexo masculino. El sexo masculino usualmente tiene una mayor incidencia de linfomas en general, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Pacientes que también trabajan en plantas donde se maneja radiación como tal. Pacientes que también han tenido infecciones por diferentes virus como el Helicobacter pylori, que es una bacteria, perdón, que es el responsable de lo que es el cáncer gástrico en la mayoría de los casos, pero también es un factor de riesgo para el linfoma. Y por supuesto, el principal factor de riesgo del linfoma, como le dije anteriormente, son los pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes que debido a ciertos factores, su sistema inmunológico está muy bajo y su capacidad de defensa no es de la usual de una persona usual. Ok, doctora, muchísimas gracias por